Muy buenas tardes, profesor Gilibert. El día de hoy voy a hablar sobre el régimen de insolvencia empresarial. Se acogería a la ley 1116 del 2006, Secretaría del Senado. Esta ley permite que el deudor supere las dificultades financieras y pueda seguir en funcionamiento. Los requisitos del inicio del proceso reorganizacional los podemos encontrar en el artículo 9. Supuestos de admisibilidad. Según el caso, lo que más acoge es la incapacidad de pago inminente. El deudor debe acreditar la existencia de circunstancias en el respectivo mercado organizacional y esto se puede haber afectado de forma grave en el incumplimiento de sus obligaciones. En el artículo 10, otros presupuestos de admisión deben cumplir los siguientes requisitos: no haber vencido el plazo establecido en la ley, llevar contabilidad. Si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, debe tener el pago al día. Las obligaciones al inicio del proceso serán pagadas de preferencia. En el artículo 11 tenemos legitimación. La situación de incapacidad de pago inminente del inicio deberá ser solicitado por el deudor o por números plurales de acreedores. En el artículo 13, solicitud de admisión, debe venir acompañado de los siguientes documentos. Son 5 documentos de estados financieros básicos con corte al último día de calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha, memoria explícita de las causas de lo que los llevó a la situación de insolvencia, un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones, un plan de negocios de reorganización de deudor, tanto de reestructuración financiera como organizacional, y también un proyecto de calificación y graduado de acreedores del deudor. Quienes lo pueden hacer: todas las sociedades sucursales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales, personas naturales, comerciantes, patrimonios autónomos y personas jurídicas no excluidas del régimen. En el artículo 6 tenemos las competencias. Competencia al trámite devolutivo, aprueba calificación graduada de los créditos devolutivos, la que rechaza pruebas devolutivas, la que rechaza la solicitud de nulidad en efecto devolutivo y la que decreta en el efecto suspensivo. La que decreta ninguna la que decrete ninguna medida cautelares en el efecto devolutivo, la que ordena la entrega de bienes en el efecto suspensivo y la que niega en el devolutivo, la que imponga sanciones en el devolutivo, la que declare cumplido el acuerdo reorganizacional en el efecto suspensivo y la que lo declare incumplido devolutivo. Duración del proceso de insolvencia: un plazo máximo de 60 días contando desde la aceptación de la solicitud. ¿Cuántas veces se puede hacer? Una sola vez al año. En el artículo 40 vamos a tener en cuenta los términos previos en la ley presente. Serán de obligatorio cumplimiento para el deudor o deudores respectivos y para todos los acreedores. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Wilson Rubio y voy a compartir con ustedes el proceso de liquidación en caso de que la empresa no llegue a o incumpla el acuerdo de reorganización que plantea. Para hacer el proceso de liquidación dispone de unos requisitos como el nombramiento de una empresa liquidadora, la imposibilidad para continuar haciendo las operaciones de su objeto, unas medidas cautelares sobre los bienes del deudor, la fijación de un aviso con la información de la liquidación de la empresa. Este aviso debe tener pues el nombre de la empresa liquidadora, debe tener el lugar donde los acreedores radiquen pues sus créditos y debe tener una copia en la Superintendencia de Sociedades. Una vez terminado este plazo, los 10 días, se pone un plazo de 20 días para que los proveedores radiquen pues todos sus créditos y demás. Una vez terminados estos 20 días, el liquidador cuenta con un tiempo pactado de 1 a 3 meses para radicar ante los jueces los documentos presentados por los acreedores. Se debe también hacer una remisión de este aviso al Ministerio de Protección Social, a la DIAN y a la Superintendencia de Control respectiva, y hacer una inscripción en la Cámara de Comercio de la empresa liquidada del mismo aviso. Finalmente, se debe hacer la elaboración de un inventario de la empresa liquidada, el cual deberá el liquidador realizarlo en los plazo máximo de 30 días. Para la apertura de este proceso de liquidación, pues se puede solicitar cuando el deudor directamente lo haga por insolvencia,
cuando el deudor abandone su negocio por solicitud de la autoridad competente, por decisión motivada por la Superintendencia de Sociedades, a petición del deudor y de un número plural de acreedores mayor al 50% del pasivo externo. Cuando se tenga a cargo obligaciones vencidas como las mesadas pensionales, la retención en autoridades fiscales, pues como impuestos en la DIAN, cuando se tenga descuentos a los trabajadores, cuando se tenga mora en los aportes al sistema de seguridad social. Pues básicamente los efectos de este proceso de liquidación pues es la disolución de la persona jurídica, la cesación de funciones de órganos sociales, la separación de todos los administradores, cancelación de contratos y la indemnización de empleados. Para poder empezar este proceso de liquidación se deben presentar los 5 estados financieros básicos de los últimos 3 ejercicios y dictámenes respectivos, 5 estados financieros básicos con corte el último día calendario del año anterior a la fecha solicitada, un estado de inventario de activos y pasivos con corte en la misma fecha indicada y una memoria explicativa de las causas que los llevaron a la situación de insolvencia. Básicamente es eso. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Nubia Calderón. Hoy les voy a hablar sobre la Ley 256 de 1996, competencia desleal. El objetivo, el artículo 1 dice garantizar la libre y leal competencia económica mediante la prohibición de actos y conductas conductas de competencia desleal en beneficio. El capítulo 2 del artículo 7 dice la prohibición general y dice, 2 puntos, queda prohibido los actos de competencia desleal. Las participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. Según los actos de competencia desleal, tenemos artículo 8, desviación de la clientela, artículo 9, desorganización, artículo 10, confusión, artículo 11, engaño, artículo 12, descrito, artículo 11 y 13, comparación, artículo 14, imitación, artículo 15, reputación ajena, artículo 16, violación secretos, artículo 17, inducción a la ruptura contractual, artículo 18, violación de las normas. Bueno, hoy yo les voy a hablar sobre 2 o 3 actos de competencia. El primero es el artículo 8, desviación de la clientela. Esto, un ejemplo es que es normal, es sano que un comerciante pretenda que todos sus clientes de su vecino sean suyos. Lo que no es sano es que lo haga de manera indebida, como mintiendo o esparciendo rumores negativos. Otro es la desorganización, artículo 9. Un ejemplo de estos podría ser, y es muy utilizada para confundir y crear opiniones negativas con la desinformación. El artículo 11, que es el engaño, el ejemplo más visto es una publicidad engañosa. Esto lo podemos ver mucho cuando compramos por internet o hacemos alguno, pues no siempre, pero la gran mayoría nos están engañando. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias y hasta luego.